¡Boom! Lo logré. Hackerman. Ay, me abrió la puerta. ¿Sabéis que tenía pensado poner esa canción en un tráiler del cómic que estoy haciendo ahora? Y después caché que era un meme que estaba cantando. ¿Qué cosa? ¿Caché que Stay With Me? Una canción con una japonesa. Sí. Ya, esa. Es que me imaginé todo un tráiler del cómic que estoy haciendo ahora con esa canción de fondo y después caché que es una tendencia, o sea, un meme de TikTok. Sí. Que fuimos, ya, era, listo. Es que, mira, no sé si sea un trend en específico, pero es como una canción ya explotada. Sí, entonces ya fue. No, voy a poner el soundtrack de Midsommar nomás. ¡Oh, qué buena elección! Sí. Sí. Me ¿Viste encanta. Midsommar o no? Sí, me encanta. ¿Tú también la viste? Es bacán. Ah, Sí. por Dios, es que me da rabia porque a la gente le da miedo ver películas de terror. Y a mí me encanta. ¿Sabéis? Y no es A mí no me terror. gusta. No es terror. ¿Y sabéis que no me gusta que siempre dicen como ya es buena, pero es que Hereditary es mejor? Y No, además, igual es buena. Y sabéis que a mí no me gustó mucho Hereditary. Siéndote sincero. a mí sí me gustó, pero me gustó mucho más Midsommar. Sí. Es Es que que, no sé. Hereditary era la primera película de Ari Aster, y Midsommar es la segunda y siempre que se nota. Como que otra vez escuché un podcast donde hablaban de Midsommar y todos decían como que como que hablaban muy bien de la película, pero al final era como, es que no vale la pena porque al final el payoff no era como tan grande, ¿no? Como que cuando queman la casa no sale ningún demonio, no hay espíritu, ¿cachai? Me Y está ahí. yo pensé, ¿es tan necesario? ¿O es una concepción gringa del terror? ¿O Sí. de verdad es como que debería estar ahí, ¿cachai? Y muestro que no. Muestro que la No, película así como está súper bien. está súper bien, por lo menos yo nunca esperé eso. ¿Y sabéis que hay una versión como editada? Porque hay una escena de ¿Ya? noche y la sacaron. ¿En Yo creo serio? que sí, sale la versión extendida cuando compras el DVD. Pero ¿sabéis qué? Encuentro que fue una súper buena decisión porque la película es de día, Sí, ¿cachai? pues, sí. Entonces es como que raro que le hayan puesto una escena de noche. La única parte que está bien, o sea, no, es como de terror y está muy bien hecha, que es cuando le pegan el martillazo en la cabeza a este que está leyendo el libro. Sí, sí. Yo creo que ese es como el único como jumpscare de la película. Sí, muy buena. Y además que Muy no es bueno. como un terror así como alguien gritando, sino que es como te da miedo porque sabes que está ahí. Siempre sabes Y que está ahí. es tensión bien hecha y es tensión que lleva a alguna parte, porque la mayoría de las películas de terror, en especial las gringas, ponen como una tensión súper artificial donde hay un grito o alguna cuestión que no, después de eso no hay nada. Es un gato, siempre hay un gato que asusta. Y tiene ese maullido como genérico. Sí. Bueno, bienvenidos a esta nueva edición de este podcast de películas que estamos grabando con la Sol. Hoy día Hola, vamos a hablar de Un Padrino, grandes clásicos del cine. película de terror, claramente. Películas de terror. ¿Por qué El Resplandor es la mejor película de terror de la historia y no hay más? No he visto El Resplandor. No, es que sabéis que ese es un chiste muy interno, sorry. Me fui en la ola. Ya, igual es válido. Voy a ver El Resplandor. Ya, es buena. Y ahora sí el inicio en serio. Esta es como la parte, luego, la parte del podcast donde hablábamos antes de hacer la apertura. Claro. Entonces, ya, bienvenidos a esta nueva y única edición de este podcast, Nombre de tu banda indie. Única vez que va a tener este nombre porque lo estoy grabando con la Sol y Nombre de tu banda indie es muy Sol Morales. Esta edición estoy con Sol Morales. Sol, que su apellido no es Morales. ¿Cuál es tu apellido? Me llamo Sol Bravo, pero es que me puse Morales en el Instagram, entonces como que todos asumen que soy Sol Morales, pero no está mal, pues. Igual es mi segundo apellido Morales. Y suena mejor, es como Gabriel Garbo. ¿Tú sabes que Gabriel Garbo su apellido no es Garbo? No tenía idea, me estoy enterando ahora. Me estoy desayunando con la noticia. Oye, ¿y cuál es su apellido? No sé, una vez dijo que su apellido no era Garbo y después nunca aclaró cuál era en verdad. Ya, igual está bien el misterio. Sí, está bien. Bueno, yo soy Rotten Monkey, como asumo que mucha gente sabrá porque esto lo voy a subir a mi canal de YouTube, espero, creo. Y estamos grabando ahora en particular porque los dos tuvimos una experiencia muy similar, una después, así como... Una después de la otra. Una después de la otra, fueron como 2 días seguidos. Y intentamos grabar esto una vez antes, pero no resultó porque terminó en un pelambre larguísimo. Sí. Como en un desahogo que creo que no lo podíamos mostrar porque terminé incluso pelando gente de mi trabajo, cosa que no debería hacer. Demasiado Pero sorpresa para censurar. Mejor grabarlo de Sí, nuevo. ¿no? Sí. Entonces, el tema con el que quedamos al final, que es el que deberíamos hablar, que es el tema importante, es gatekeeping.
que yo lo uso porque lo leí en un post, perdón, que hiciste, como que yo nunca lo había, o sea, lo conocía, pero nunca lo había usado. Y hiciste un post donde dice gatekeeping y por favor en este momento explica lo que es el gatekeeping para la gente que nos está escuchando. El gatekeep es como una palabra igual gringa, ¿ya? Es como estas palabras que encontráis en el Urban Dictionary, que significa que una persona se da como la autoridad de detener a otras personas de entrar a una comunidad o de ser parte de algo. Por ejemplo, si una persona dice soy gay y otra persona le dice no, es que no eres gay, eso es gatekeeping, ¿cachai? Porque se está dando una autoridad que no le pertenece de restringirle la entrada, ¿cachai? Eso. Otro ejemplo puede ser como los metaleros. Todos los metaleros siempre. Sí, así como, ya, pero nómbrate todas las bandas. No, Nombre todas las bandas y... Dime todos los... Claro, te cachai está y te muestra un logo que no dice nada, que son como puras rayas. Como ese meme como de un sillón de cuero que todo rajado. Claro. Las rayas, sí, del sillón de cuero. Sí, un sillón de cuero todo rajado y es como es el nombre de banda metal, manso logo. Y sí, es que... No, pero 5 canciones. Dame todos los temas de Maiden. Y ya, pues... se nos va la onda. Entonces, ¿por qué hablar de gatekeeping es competente ahora? Principalmente porque, bueno, el resumen de la experiencia esta que tuvimos es que una persona nos dijo a los dos que nuestro arte es malo y usó el ejemplo de, no, un mono con un fondo de color, ¿cachai? Eso para mí no es arte, eso para mí no es buen dibujo. Pero esta persona, claro, es como en particular, flojo. no dibuja. Entonces, dijo que era flojo. Entonces, ¿tiene la autoridad realmente de decir lo que es buen dibujo o no? Para empezar, o sea, una persona que no hace algo... Bueno, este otro tipo de gatekeeping, ojo, me estoy yendo para otro lado, lo estoy defendiendo de ahora. Pero una persona que no dibuja tiene la autoridad de criticar el arte de otro. Mira, la verdad yo creo que es re difícil que alguien tenga la autoridad de criticar el dibujo de otra persona, porque el dibujo o el arte en general son expresiones artísticas, entonces creo que es re difícil como tener estándares para ellos, ¿cachai? Claro, ahora, sí. Quizás en el contexto de profe y esas cosas, como que te la creo, ¿cachai? Así como, oye, esto está mal, esto está bien. Claro. Pero si creo que hay alguien que no debería criticar lo que es o lo que no es el dibujo, es alguien que no dibuja, ¿cachai? Sí. Yo creo que más que alguien, claro, yo creo que más que alguien que no dibuja, incluso yo diría alguien que tiene nociones limitadas, ¿cachai? Porque ya esta persona puede, no sé, opinar respecto a dibujo, pero él no tiene el derecho a decirle a los demás, o sea, alguien, no sé, vos como tú, por ejemplo, que tú estudiaste diseño, ¿no? O ilustración. Estudié ilustración, sí. Ya, ¿cachai? Como que, no sé, es muy invalidante que una persona que no sepa que su única como antecedente sea leer cómics de superhéroes, de repente venga y te diga a ti que estudiaste ilustración, que no, que esto para mí no es dibujo, ¿cachai? Como que no tiene ningún, no sé, no tiene ningún sentido. Aparte, para mí, personalmente, el dibujo es como un medio para contar algo, ¿cachai? Como que el dibujo tiene que servir a la historia, no es como, por ejemplo, si hago un cómic, un tema que he pensado harto, porque yo hago viñetas de humor hace como 5 años ya, y he pensado mucho siempre que he visto otros dibujantes que de repente, no sé, pues intentan hacer viñetas para Facebook o para Instagram, y su estilo es demasiado rebuscado, por ejemplo, ¿cachai? Y lo que me pasa allí es que, claro, ellos claramente dibujan bien, claramente tienen práctica y técnica y todo lo que queráis, pero en ese sentido el dibujo no es útil para como que no cumple el objetivo que ellos están buscando, ¿cachai? Sí, siento que, por ejemplo, en el caso de Instagram, ¡ay, me pegué! Me pegué muy fuerte. Siento que para el caso de Instagram es como súper específico lo que se necesita, porque Instagram es una red social y la gente en redes sociales no le dedica más de... estuve leyendo unos estudios que decían que en redes sociales la gente no dedica más de 20 segundos en ver algo. Así como que ves algo y por lo menos ya en 10 segundos decides si lo vas a seguir viendo o no. Entonces tiene que ser algo como fácil de digerir, por lo menos, creo yo, para Instagram. Obviamente esto no es un general, o sea, es por lo menos... O sea, al contrario, es un general, no es como algo específico que vaya a funcionar para todos o que sea como la clave para todos, ¿cachai? Pero por eso como que puede pasar eso de como
si tienes como el estilo muy rebuscado, no sé, si es como, no sé, un arte muy realista y, o sea, como muy definido y surrealista, yo creo que igual es difícil que te lo leas, así como que le dediques mucho tiempo, ¿cachai? Quizá, es que, claro, bueno, en particular ahora como que todo es muy demasiado rápido, como que tienes que estar produciendo contenido, de hecho Instagram como que te premia por estar posteando constantemente. Entonces, claro, pues esa ha sido como mi orientación desde que empecé, hablando como de la experiencia muy particular, porque yo me demoro mucho dibujando más que nada porque soy flojo. Mis dibujos no son complejos, entonces es raro que me demore tanto. Y lo que empecé a desarrollar es hacer cosas simples, cosas de poder producir más, ¿cachai? Que al final es lo que le lleva, es que sea simple nos lo hace menos estético. Claro, es que también para aplicar la estética uno tiene que saber cosas, pues como creo que vi este ejemplo en el capítulo anterior, que es sobre las caricaturas, que era que, por ejemplo, ya uno dice ya para dibujar caricaturas, yo no necesito aprender anatomía humana, ponte tú, porque claro, mi caricatura no va a tener una forma específica de un ser humano, pero para poder lograr, por ejemplo, lo que hacen, no sé, en Dexter, por ejemplo, es que tenéis que tener claro cómo funciona el cuerpo y cómo funcionan las diferentes formas, y tenéis que tener claro cómo se ven bien. Por eso como que no te cuestionáis los cuerpos deformes que hay en Dexter, es porque funcionan, ¿cachai? Y eso es lo que uno tiene que aprender igual. Claro, tiene una coherencia dentro de lo que están haciendo allí. Dentro de su propio universo, pues. Claro, yo lo veo como que todas esas cosas, todo, no sé, pues, tú podías aprender a hacer retratos hiperrealistas, podías aprender todas las técnicas de la profundidad, de proporciones, de la anatomía, pero todas esas cosas son herramientas para aplicar en lo que estáis haciendo, ¿cachai? Para construir un estilo, porque es un problema muy personal. Aprender a aplicarlo, creo eso. Sí, como que el conocimiento puro ya es buena, pero tenéis que aplicarlo, tenéis que saber aplicarlo. Sí. ¿De qué te sirve? Sí. ¿Sabéis qué? Ese es un problema que yo tengo con los cómics de superhéroes. ¿Por qué nunca enganché mucho con ellos en particular? Es porque como que cuando empecé a leer cómics más en profundidad, porque igual un tiempo leí cómics de superhéroes, pero cuando empecé a leer más en profundidad como que estaba buscando un estilo en particular, como una estética en particular, y empecé a sentir que todos están como muy, ¿cuál es el término? Homogenizados. Como que de repente es muy difícil cachar qué cómic es de cuál autor porque todos dibujan más o menos parecido. Sí, sí. O sea, por lo menos eso es lo que yo encuentro fome del... Porque igual que tú, yo igual leía cómics más de chica, así como mis primeras como entradas al cómic fueron The Walking Dead, de las series que sacaban Unlimited, como por ahí por el 2013. Uh-huh. Entonces como que igual estuve expuesta a todos esos cómics, y ¿sabéis qué? Yo como persona que me gustaba dibujar, que me gustaba el arte y todo eso, no los encontraba interesantes, como que ya leía, no sé, ponte tú Iron Man porque me gustaba el personaje. Pero cuando se trataba de leer cosas que no fueran, por ejemplo, que yo no conociera el personaje, que ponte tú leí Linterna Verde, no me llamaba la atención, no había nada para mí interesante, porque la historia siempre, además que, esta es una cuestión que no entiendo bien, ¿por qué las historias de superhéroes siempre empiezan como ya dentro de un universo, ya con una historia? Es como que para entender el cómic tenéis que ya saber qué es lo que pasó antes, ¿cachai? Como qué universo está y cuál es la historia de este personaje, de este universo, hecho por este autor, que más encima son todos muy parecidos, ¿cachai? Entonces... Sí, es muy confuso porque están todos los temas de los universos paralelos, los reinicios. Yo me acuerdo que leí un tiempo Batman hasta que pasó esta cuestión como de los nuevos 52, que fue un reinicio más o menos reciente que hicieron. O sea, sí, reciente entiéndase en los últimos 20 años. Y fue como ya, ¿para qué? Si ya la continuidad de lo mismo, como de verdad tengo que... Como que me da mucha lata la idea como de leer un cómic con Wikipedia abierta. Claro, es que, ¿sabes qué? Igual sentía yo que yo no tenía razones para seguir leyendo eso, porque la historia solamente tenía sentido o solamente era interesante si ya tenías como el contexto de antes. Y lo que me pasaba con los dibujos, que por mucho que tuvieran todos los detalles del universo, que fue algo que nos decía este personaje con el que tuvimos nuestro encuentro, aunque tuviera todos los detalles del mundo, que tuviera la anatomía perfecta, que tuviera los colores más brillantes, las sombras más bonitas y no sé qué, ¿de qué me sirve si no me interesa la historia? ¿De qué me sirve si el cómic por sí no es capaz de mantenerme a mí como lector enganchado? Y eso creo que es como la problemática de cualquier persona que genere contenido, que cómo mantenís al consumidor, quien consume tu contenido,
lo mantienes enganchado. Sí, pues, es que finalmente siento que eso es como cómic de industria, Marvel, DC, como todo esa onda, que uno habla como estereotípicamente, porque igual hay varios que son como, no sé, pues está Image, está Vertigo, como que se permiten muy poco la experimentación y al mismo tiempo Sí. se la permiten como en sentidos muy raros, ¿cachai? Como que un ejemplo mainstream, muy mainstream para hablar de algo así, sería como WandaVision, que no es un cómic, pero es una serie y que tengo mucha opinión que decir. No sé si viste WandaVision. No, no lo he visto. O sea, cacho más o menos por lo que he visto como en redes sociales, pero nada más. Bueno, WandaVision, esta serie de Disney Plus, tenía como toda esta bola de que era rara, ¿cachai? Como que decían, no, es que es muy rara, que hay como cosas muy extrañas pasando, de que cosas que no se entienden y todo. Y mucha gente dejó de verla por lo mismo, porque decían que la encontraban rara. Mi tema con la serie esa es que después de que cachaba lo que estaba pasando, como que dejaba de ser rara. Como que de pronto era como, ya, tiene una explicación que de hecho es una explicación bien corriente dentro como del universo de series y películas de superhéroes. Ya no estáis experimentando, estáis jugando con lo mismo. Y es más o menos eso, es como, vamos a hacer una jugada que va a ser muy arriesgada, pero igual tenemos todos los gráficos atrás que nos dicen que podemos hacerlo, ¿cachai? Es que, ¿sabéis qué? Siento que igual hay otro punto que quizás es importante que cambia entre, por ejemplo, un cómic de autor o un cómic indie versus los de superhéroes. Que igual hacemos hincapié en que estamos hablando en general, porque obviamente hay muchos, quizás, porque la verdad yo no sé, yo no conozco porque tampoco me metí en el tema, pero deben haber muchas historias muy buenas también. Si es cierto, No, de sí, cómics. voy a hacer el disclaimer al tiro. Hay que leer historias buenas, listo, continúa. Voy a poner a ejemplificar, pero me dio la El tema es que hay una empresa detrás de los cómics de superhéroes. Tenemos a DC y tenemos a Marvel. Claro. Si bien los cómics de actor igual están asociados a imprentas, editoriales, de todo saber, generalmente son editoriales, las editoriales que se dedican a buscar a lo interesante y a sacarlo al mundo, ¿cachai? Esa es como la jugada que ellos hacen. Pero cuando tenéis una empresa detrás, es súper diferente. Porque el discurso, por ejemplo, ya no es un discurso tuyo, es el discurso de la empresa, ¿cachai? Y lo que están presentando no es algo que pensó el autor, o sea, en teoría, claro, pero no mira, es lo mismo que pasa, voy a hacer siempre la analogía con las películas, porque funcionan de la misma forma, y por la misma razón por la que no me gustan las películas de Marvel, porque finalmente el director, el guionista, el que está a cargo como de la parte creativa da lo mismo, ¿cachai? ¿Por qué? Porque ellos, claro, están ahí, hacen su pega, pero todo lo hacen con un montón de lineamientos detrás que son los que pone la empresa. Y la empresa los pone en base a lo que los productores, ¿cachai? Los productores que han parado un montón de películas. De hecho, hace rato que estábamos hablando de Midsommar y Hereditary, ¿tú sabís que el final de Hereditary lo cambiaron, pues, no? No tenía idea. Bueno, es que el final original de Hereditary era distinto, pero hicieron, ¿cómo se llama esto? Como presentaciones con audiencias, como audiencias de prueba. Ya. Sí, había Claro, escuchado eso, pero la verdad no sé cuál habrá sido el final original. Y le criticaron que la película era mala porque el final era muy ambiguo. Y obligaron que el director cambiara el final ambiguo por un final más donde explicaban toda la película como en una escena, ¿cachai? Ya. ¿Tú viste? Bueno, spoiler de Hereditary. Al final están como en esta casa del árbol y hay una señora que explica como toda la trama que hay como con el demonio, con Paimon. Claro. Le explica así Claro. como, igual Sí, podemos ser ambiguos para no cagarle a nadie que esté escuchando, pero así como que le explica qué onda. Sí, Y le explica básicamente cuentan la película al final. Sí. Ya, y eso lo hicieron porque lo mostraron a audiencias, las audiencias no les gustó, los productores dijeron, no, esta película es muy rara, hay que ponerle algo que la gente entienda, porque la gente quiere cosas que entienden y quieren cosas comunes y así se vende. Y ese es el problema de los cómics de superhéroes, que tú, salvo como contando algunos autores, no sé, pues está Grant Morrison, estuvo Alan Moore en su momento, que ya no hace cómics de superhéroes, pero como que en su momento hizo hartos y él hizo varios buenos. Ya. Pero por lo general tú podís leer un cómic sin saber quién es el guionista y da lo mismo. Sí. Y esa cuestión me da como lata. Mucha gente siento que se proyecta en trabajar como en la industria de cómics de superhéroes porque es como la que uno conoce por encima. La que está como más al alcance, como de cabros chicos, lo que conocí son cómics de superhéroes. Claro. Esos son los cómics. Sí, pero es una maquinaria gigante, pues. Porque aparte está conectado con las películas y de hecho creo que un tiempo en Marvel empezaron a sacar varias franquicias porque no tenían las propiedades como para hacer las películas. ¿Ya? Entonces tuvieron un tema con los X-Men, un tema con los Cuatro Fantásticos que desaparecieron por harto tiempo, creo, porque no podían hacer películas de ellos. Entonces, cuando empezáis a meterte en ese lado, de verdad es como, de verdad,
vale la pena leer esta clase de cosas, ¿cachai? Es que, ¿sabes que igual iba a decir algo como conectado a eso? Ujú. Que en verdad, igual me da como que le pelota. Mira, por ejemplo, si tú me preguntáis 5 autores de cómics que trabajen para Marvel, DC, no te puedo dar ninguno. Quizás uno de apellido Miller o Miller que hizo con Wolverine. Mark Millar, Mark Miller, sí, puede Frank ser. Miller, Mark Millar, Creo que es Miller con él. Pero bueno, Frank Miller. eso es como lo más que te puedo decir. Pero si me preguntáis 5 cómics de autor y quiénes lo hicieron, te puedo decir su nombre. Uno lo reconoce porque al final, no sé, pues, sin contar los nombres grandes, como te decía, Alan Moore, Morrison, Frank Miller, como que uno no cacha el estilo de cada uno. Tipo, ahora en particular había uno que me estaba gustando mucho, que es Tom King, y después caché que a él lo odian porque le metió mucho de su cosecha a Batman, ¿cachai? Entonces, como que siempre como, no, deberían que él deje de escribir cómics porque está matando los cómics de superhéroes, porque le mete mucho de como su rollo con el trastorno de estrés postraumático o desorden estrés fólico, ¿cachai? Y es como, entonces no queréis que toquen temas interesantes en tus cómics, de verdad, y después habláis de que son cómics para adultos. Oye, tú eres hueón, ¿no? Claro. Pero Sí. es que sí, me da mucha lata como la despersonalización entre la obra y los autores. Pero creo que eso Sí. es como algo que hacen las empresas a propósito. Tú sabías, no sé, el guionista de las películas de los Avengers, ¿tú sabes quiénes los dirigieron? No sé ni los directores. No, nada. Lo Y que son sí películas sé- que ya, fuera de que no me gusten y todo, no sé, igual son entretenidas en general, como para el público en general, igual son, entre comillas, películas entretenidas y han ganado mucha fama y muchos millones y nadie sabe qué las hizo. Sí, pero ¿sabéis qué? Marvel es particularmente mezquino con eso porque para muchas de sus películas buscan como directores indie, como que hacen películas muy chicas, que básicamente trabajan en eso como para poder financiarse como proyectos a futuro. Por ejemplo, la directora ahora de Nomadland ¿Ya? va a hacer, o sea, hizo ya Eternal. Tú veis el tráiler y decís como, puede haberlo hecho cualquiera, ¿cachai? No veo como la mano de la directora ahí, como que agarran gente con quien puedan poner como en el póster y básicamente anular muy fácilmente porque ellos están ahí para poder financiarse como sus futuros proyectos. Como para decir, no, si somos super indie y te ponen ahí. Claro, claro, es como no, tenemos una nominada al Oscar dirigiendo una película de superhéroes. Somos Y después- súper diversos. Súper diversos. También. No estaba hablando de diversidad y cómics. ¿No viste alguna vez una cosa que se llamaba como Los Nuevos Guardianes? Parece, no me acuerdo el nombre. No. ¿Y qué Ya, mira, era? esto lo voy a googlear al tiro para no equivocarme. Es como una nueva franquicia de una de estas. Creo que era, no sé si DC o Marvel. New Guardians. No, Ay, parece creo que que me mira, equivoqué con el. TikTok. Creo que me equivoqué con el nombre, no estoy seguro. Bueno, pero es que era una nuevo equipo de superhéroes, ¿cachai? Como Ya, los superhéroes millennial. Y ¿Ya? tenían, por ejemplo, uno de estos superhéroes se llamaba Safe Space, otro se llamaba... Pero yo creo que, ¿cachai de dónde viene? El otro era Snowflake, creo que se llamaba. El otro era Black Lives Matter y el otro era Feminism is the New Black. Claro, y su enemigo es el patriarcado, el patriarca. Me estáis viviendo. Ay, los odio, ¿por qué hacen Y tú decís eso? como, ¿esto es en serio o es en burla? ¿Qué es lo que están Es buscando? como Como que las empresas que se ponen el arcoíris en la marca, weón. sí, es eso. Pero pucha, que estoy muy No metido es con como el una nombre, burla, po. sí, es como una sátira. Porque, por ejemplo, espérate, New Guardians, hablando de sátira, Emilia Clarke hizo un cómic ahora sobre una mujer que gana poderes con la menstruación. ¿Qué opináis de eso, como mujer? Mujer que gana poderes con la menstruación. No, me estáis viviendo. ¿Es en serio? Pero, ¿escuchaste el contexto de lo que dije antes o no? No escuché nada. Ya. Emilia Clarke va a lanzar un cómic y como que su motivación para hacerlo es que encontró que habían demasiados hombres trabajando en cómics. Entonces, ¿Ya? el que ella está haciendo es uno hecho como con equipo solo de mujeres, guionista mujer, dibujante mujer, colorista, etcétera. ¿Ya? Y ella ahí también como dirigiendo todo, y es sobre una mujer que gana poderes menstruando. ¿Cachai? Y yo, de ¿Ya? verdad, yo no sé, igual siendo súper sincero, como que yo encuentro que cualquier cosa puede ser una premisa buena si le ponís buenos guionistas detrás. Es que te escuché, mujer que gana poderes menstruando y dije, me estáis hueveando que Marvel o DC hicieron una wea así. Así como no les da vergüenza, como weón.
lo mismo, arcoiris en el logo. No, Pero no sé, siento que comprendo. las motivaciones de la Emilia Clarke igual están buenas. No, no es malo, pero también, No. no sé, se llama se llama Mother of Madness. Pero es que, ¿sabes? Lo que me dio risa es que uno de sus poderes, por ejemplo, es que cuando se enoja mientras está menstruando, como que gana super fuerza. Y o sea, eso no es un estereotipo como que, las mujeres con la Sí, regla, po. ¿cachai? Es que es un estereotipo, Ah, pero ¿será que claro. será como una media sátira también? ¿O le encontrarán quizás como una forma de darle la vuelta? Así como se enoja, pero es lógico, Pero igual, estoy enojada. Ah, no sé, no pero sé. igual su enojo es válido, algo así. Sí, claro, puta, igual tiene razón. Sí, igual, no sé. Bueno, yo digo nomás, cualquier cosa con buenos guionistas puede ser un buen cómic, aunque la premisa es cosa de leer mangas, ¿no? Sí, hay muchos mangas que aquí alguien puede ver este cómic y decir, esta cuestión, que cómo se le ocurre, y veis un manga, tienen ideas incluso más raras. Oye, pero Uzumaki, el cómic de Junji Ito, literal, es una historia de terror sobre espirales, po. ¿Qué Sí, premisa? pues verdad, ¿Qué como premisa? sobre... Sí. Y creo que... Listo, ahí se acaba la discusión. Claro, pero Uzumaki es oye, cualquier manga de Ito en realidad, porque Bueno, sí. son como unas bolas muy raras. Una vez leí uno que se me quedó muy guardado para siempre, que lo quiero tener en físico, pero no encuentro el volumen donde está. Sobre que un día una persona sale a la calle y hay cabezas gigantes como globos aerostáticos flotando, ¿cachai? ¿Ya? Y estas cabezas tienen como abajo colgando como una horca, así como una cuerda en forma de horca. Entonces están buscando a las personas porque cada cabeza es como que representa a una persona y cuando la Ah, encuentran la ahorcan, ¿cachai? ay, yo vi uno de unos agujeros, que era como una premisa súper parecida, que era ¿Ya? que cada agujero era perfecto para una persona en específico, y que las Mm. personas se sentían como, no sé, por ejemplo, el loco decía, oye, este agujero es como el mío, y se reconocía y entraba, y eran como agujeros en una piedra, entonces entraba. Pero era como en una quebrada o algo así, no me acuerdo. Sí, Eso lo una leí cosa también. así, sí, pero Bueno, se me dio cualquier así. persona que encuentre que la trama del cómic de Emilia Clarke es muy rebuscada, le hace mangas de Junji Ito. Sí, Y ya no tiene. No, ok, no. Toda premisa bien trabajada puede funcionar, así que Emilia Clarke, claro, me la juego por ti. Juégatela, haz pero un buen igual, cómic. igual lo voy a leer. Ya, Sí, ahora como, ya, quiero tratar un último tema, así como, bueno, tocándolo muy de golpe, porque ya como para salir del cómic de Emilia Clarke, mira, esto es muy personal, muy ya. personal, ya. Pero el cómic que estoy haciendo ahora, que me falta poco para terminarlo, Ujú, el protagonista del cómic es gay, ¿cachai? ya. ¿Por qué razón dice gay? Porque en un momento una amiga como que leyó todos mis cómics, los que tengo hasta ahora, y me dijo como, oye, ¿sabéis qué? Yo encuentro que igual tus cómics son machistas. Porque siempre son como protagonizados por un hombre blanco, heterosexual, ¿cachai? Y las Ya. mujeres como que cumplen el rol de pololas, hermanas, amigas, pero nunca son como las heroínas. Y yo primero, mis cómics no hay héroes, como que todos los protagonistas de mis cómics son gente rara que hace cosas malas. Y segundo, Lo igual sé, dije igual, ¿cómo? lo sé. Claro. Entonces dije, igual puede tener razón, igual podría diversificar al protagonista. Entonces Ujú. hice un cómic con un protagonista gay. ¿Qué pasó? Que después se lo mandé a una amiga para que lo leyera, a Ajá. otra amiga, y me dijo, oye, pero igual le encuentro como muy patudo de tu parte hacer un cómic con un protagonista gay diciendo que tú eres heterosexual. Como que Oh. igual es como apropiación. Y yo me quedé como, ¿pero lo es? ¿Cachai? Y he estado preguntando, y mucha gente me dice así como, hermano, la apropiación cultural son problemas del primer mundo. Yo no sé. Yo digo Sí. nomás Ya, que mira. puede ser, pero no sé. Es que la apropiación cultural creo que. ¿Cuál es la cultura gay? ¿Cachai? Así como el país, la bandera gay y el territorio, no. Mira, yo creo que la Claro, apropiación cultural aplica mucho más a temas de países y cosas así, como de cultura, no sé, claro. esto de Sí, fetichizar a los asiáticos, ¿ya? sí. Pero, no sé, siento que depende mucho de cómo tomes el tema, porque, por ejemplo, si vais a hacer un cómic super social justice warrior, ¿cachai? Como lo que Que estábamos hablando vaya, recién del Snowflake y Safe Space. claro, así. Sí, Mira, es que ese es un súper buen ejemplo. Por ejemplo, sí. ¿no cachai? ¿Qué empresa hizo esto de los Social Justice Warriors? ¿Sabéis que no? Lo estaba buscando y no encontré Porque el parece, cómic.
según yo, era una ilustración, pero bueno, ya imaginémonos, por ejemplo, esto es solo un supuesto, que este cómic de los ¿Ya? Social Justice Warriors lo hizo Marvel, ¿ya? Y claramente una sátira, y yo por lo menos, como por ejemplo, parte de la comunidad LGBTQ+, no me gusta que Marvel se llene la boca con weas a las que nunca han tratado bien, que nunca les ha interesado, ¿cachai? Que Marvel, ¿Ya? siendo como una empresa como tan, como hombre blanco heterosexual, ¿cachai? Porque al final es el público de Marvel, trate como de ponerse esa bandera que no le pertenece. Ahora, ¿por qué no le hacemos la misma crítica a la Emilia Clarke? Porque la Emilia Clarke no, por ejemplo, no es un gran conglomerado, porque no tiene como, voy a decir vibe, pero probablemente hay una palabra más técnica para esto, es porque la Emilia Clarke, Claro. no sé, es mujer, menstrua, entonces, ¿por qué le vaya a cuestionar que está haciendo un cómic sobre mujeres que menstruan? ¿Ya? En todo caso, sí es verdad, sí. Entonces, ya, eso. Entonces, si tú vayas a hacer un cómic sobre un hombre gay y es como su vida en general, no creo que hayan problemas, porque hablamos de esto antes del podcast, parece, porque asumir que las personas por defecto son heterosexuales, entonces ya. Pero, por ejemplo, si vaya a hablar de las problemáticas de un hombre gay, de la No. disidencia y cómo lo trataron por ser gay, a ver, tú no tenías idea de qué es eso. No, ahí no pienso meterme tampoco porque no. Claro, entonces, Prefiero mira, yo igual que tengo como evadiendo la una... cuna. Sí, pues ahí fue una segura. Entonces yo igual, Claro. por ejemplo, tenía en mente, tengo una historia en mente hace muchos años y lo mismo, es como que ya así podéis tener personajes de todos lados, obvio. O no sé, por ejemplo, mi personaje tenía un pie, ¿cómo se llama esto? Una prótesis en la pierna, en vez de tener un pie. Entonces yo no voy a hablar como, no sé, de sus problemáticas, así como, no, es una persona, es como, hay mucho más sobre una persona que los rasgos como que puedan tener, así como, sí, es una persona gay, pero ya, hay mucho más sobre ese personaje que estás contando y sobre lo que estás hablando, ¿cachai? Claro. Y eso es como la tomada diferente igual, o sea, si vaya a hablar como de los Social Justice Warriors, de que como es gracioso que les importen los temas del mundo moderno, ponte tú, puta penca, porque son válidos, pero si vaya a hablar, no sé, tú como persona, de la vida de una persona, no de una persona gay, sino de una persona, creo que está válido. Sí, Siempre es como lo tomes al final. ¿Sabéis que bajo esa misma premisa encuentro que uno podría decir que, no sé, una persona gay no podría hacer como una historia sobre alguien heterosexual? Como que no tiene ningún sentido. Claro. Y es algo que ha pasado siempre, como que ponte a leer libros, busca la vida de los autores y ve su vida personal. En especial, en particular, por mucho tiempo que estaba como era muy tabú la representación en cualquier medio. Entonces, muchos autores gays escribían solo sobre heterosexuales porque era sobre lo que se les permitía por mucho tiempo. Claro. Ahora esto, paréntesis, el cómic del que estábamos hablando se llama The New Warriors y es de Marvel. Sale Snowflake, déjame buscar los nombres mientras tú decís. Te iba a decir también que depende caleta de uno, cómo uno lo tome. Imagínate, bueno, obviamente no he leído tu cómic, no sé si terminará ahí, si hay más, no. Ve tú. Pero imagínate, hay una segunda temporada de tu cómic y puta, querís meterte en esta parte de tu personaje que forma parte de su identidad también, que es una persona gay. Puta, se investiga, pues. Habláis con gente gay, te aseguráis que no la estés cagando, haciendo lo mejor que puedes al respecto y te informas, pues, igual que con cualquier tema. Como que siento, eso es como lo mejor que se puede hacer. Darle la propia voz a las personas de las cuales estáis hablando, porque es como, no es lo que uno se imagina lo que le pueda pasar a este personaje gay, sino que, puta, habláis con alguien que sea gay y le decís, oye, mira, este personaje le está pasando esta weá, tú tenés pensamiento al respecto, sabes que tú has vivido weas parecidas, no sé, como informarse lo mejor que uno pueda, hacer el trabajo más completo posible para no cagarla, o cagarla poquito. Claro, pues al final esa es la cosa, es que no se trata como de... Porque también existe la concepción errónea como de que todo lo que uno escribe es como autobiográfico. No. No sé si te ha pasado alguna vez. Sí, entonces, o sea... como que siempre... Cuando uno dibuja te dicen, ¿eres tú? Sí, con todos los que he hecho, me ha pasado que se lo muestro a alguien y me dice como, oye, ¿y este eres tú? Y si tú veis mis cómics, claro, hay unos personajes que claramente soy yo, como el de las tiras cómicas, me representa a mí, se llama Rodan, como obvio, ¿cachai? Pero después leí Richard y es como un hombre con un corpóreo de ratón, ¿cachai? Y está desquiciado. Leí Buenos Cabros y es un cabro como con máscara de pato que después mata gente con un martillo. Y ¿de verdad estáis cuestionando que esto sea autobiográfico? ¿De verdad? No, pero tienes que sí, nomás, porque esa gente que no quería en tu vida por rodar. Ya mira, New Warriors, esto es lo que te decía. Screen Time es un chaval joven, esto en español, es un chaval joven que por culpa de un experimento con gas de internet
de su abuelo, ahora ¿Qué? puede conectar su mente a internet. Trailblazer, joven afroamericana con una mochila sin fondo mágica que afirma que heredó de su abuelo y que estaría vinculada con Dios. ¿Ya? B Negative, un joven vampiro que mutó al estar expuesto a la sangre de Morbius, un personaje, sigue envejeciendo como una persona normal, pero mantiene debilidades de Morbius. Ahora bien, su personalidad es demasiado apagada, lo que llamaríamos es un edgy. Este es lo importante: Snowflake y Safe Space. ¿Ya? Dice, dos gemelas afroamericanas psíquicas. Snowflake se considera no binaria y tiene las capacidades de crear y arrojar shurikens con forma de copo de nieve, mientras que Safe Space puede crear barreras, pero solo para defender a los demás. Ya. ¿Opiniones? Ya. Opino que nombres culiados. Porque ellos sabían Sí. lo que hacían. Sabían lo que hacían con esos nombres, po. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué tomar esa decisión? Sí. Completamente innecesario. La impresión que me da, la impresión que me da es que este fue un ejecutivo que le dijeron así como, ya tenemos que escribir héroes progres porque ser progres es lo que vende. Y él dijo como, oh, y ya, vamos a hacer héroes para Snowflake y Safepack, ya, oh, y ellos Hoy tuitean todo el día, ingenioso oh, soy. ya. Hombre blanco heterosexual. Ah, era una sala Tiene que llena haber de sido. hombres blancos heterosexuales y todos dijeron, no, sí, 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 muy buena idea. Y se pararon y Sí, aplaudieron en cámara lenta. claro. Mira, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Héroes Millennial. Van a hacer todo, puta, unos marcianos Vamos a blancos entrar no a Urban binarios. Dictionary y vamos. Claro. Ay, hermano, los detesto porque hacen esa weá. No, los odio. Bueno, ay, pero eso. La tontera. Sabéis que encuentro muy desagradable que lo hagan porque sabemos que lo hicieron a propósito. Sabemos que lo hicieron como. Y no es el lugar de ellos contar esa historia. No, ¿Viste? no es. Eso debería pertenecer a un cómic indie francés donde Sí. los personajes son solo ellos con un fondo de color. Exactamente. Un fondo de Claro. color. Entonces, yo creo que deberíamos ir cerrando ya. Un fondo de Eh, color, nombre de tu banda indie. Claro. ¿Podéis cerrar tú? Porque yo Ya. estoy muy anulado en este momento. Chao. Bueno, si llegaron hasta acá, muchas gracias por escuchar. Soy Román Castro, Rotten Monkey. Está conmigo La Sol Sol. Morales, Sol Morales. Bravo. Que sepa Sol Bravo. Sí. Morales es una mentira. Y eso fue la única edición del nombre de tu banda indie. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien, se cuidan, besitos y acaricien a sus gatos. Ya. Fin. A ver qué Fin, hacemos. ¿nos desconectamos o hacemos No como sé. que nos desconectamos y colgamos? No, deberíamos hacer una salida como súper extraña en la que se corta la frase en medio de una oración. ¡Boom! Y ahí cortáis, ¿cachai? Ya. ¿Y sabéis qué más? Corta. Ya, ahí está, ya. Chao. Estoy tratando de cortar. No, no corté.